Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez viendo problemas de comparación. Como su propio nombre lo dice, estos problemas tienen que ver con comparar una cantidad con otra cantidad, como tal. Recordando, ¿cuáles son los 4 tipos de problemas de campo aditivo que hemos visto? Por ejemplo, hemos visto la situación de cambio, que una misma cantidad inicial va a tener un cambio y va a haber una cantidad final distinta, que puede ser que se le haya agregado o se le haya quitado. Estas son situaciones de cambio que lo vimos en las clases anteriores. También vimos situaciones de combinación, problemas de combinación en donde la suma de las partes me daban el todo o que al todo se le quita una parte, me da la otra parte. En esta oportunidad vamos a ver problemas de comparación, en la cual va a haber una referencia y algo para comparar. Es decir, hay una cantidad que es más grande y una cantidad que es más pequeña y tenemos que ver qué tanto es más grande o más pequeña la cantidad, lo que falta. Muy bien, vamos a comparar dos cantidades, uno es más o es menos que el otro. Y terminaremos con la situación de igualación, en la cual, que es muy parecido a la de comparación, con la diferencia que acá sí o sí nos piden cuánto de diferencia hay. Y eso sería la clase de hoy día. Veamos entonces este tema de comparar. También estos tipos de problemas de comparar, también se le llama problemas de más que o menos que, ya que se utiliza ese lenguaje, más que o menos que. Y está dentro de nuestro lenguaje justamente el utilizar estas palabras. Por ejemplo, en primero básico, habrá comentado su profesora, lo más probable, de que siempre usamos esta palabra para comparar, más que y menos que. Mira, ¿de cuáles hay más? ¿De qué hay más? ¿De cuáles hay menos? Siempre se pregunta en muchas cosas. ¿De cuáles hay la misma cantidad? Por ejemplo, acá, de estas aves y gusanos, ¿hay más gusanos que pájaros? Sí, pájaros y gusanos vemos que sí, hay más porque pájaros hay uno, dos, gusanos hay tres. Por tanto, podemos decir que hay más gusanos que pájaros. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en otro lenguaje, cuando utilizamos más que, hay más gusanos que pájaros, más que, lo hacemos y partimos de la comparación desde los gusanos hacia las aves, desde el mayor hacia el menor. Por eso decimos, hay más gusanos que pájaros. Pero si lo vemos al revés, viendo primero los pájaros que los gusanos, que son menos, partimos de la palabra hay menos pájaros, porque son dos, que gusanos, que son tres. Hay menos pájaros que gusanos. Por lo tanto, ante una misma situación, voy a utilizar el más que cuando parto la comparación del mayor, en este caso son tres, parto de él y me voy hacia el menor, que en este caso serían dos pájaros. Cuando parto del mayor, la comparación frente al menor, hablamos de más que. Hay más gusanos que pájaros. En cambio, si parto al revés, parto de la comparación desde el menor, que en este caso son dos pájaros, que es menor obviamente que tres de gusanos, partimos con hay menos pájaros que gusanos. Entonces utilizamos el lenguaje del menos que. Eso es muy importante que quede claro para poder entender este tipo de problemas que serían los más complejos de estudio hasta el momento visto. Muy bien. Partimos entonces con un problema matemático de comparación. Tenemos que María tiene 58 cuentos infantiles y su hermano Luis tiene 39 cuentos infantiles. Ahí tenemos dos cantidades que no son iguales. Uno tiene más que el otro. Los datos son María 58 cuentos, Luis 39 cuentos. La pregunta es, ¿cuántos cuentos más tiene María que Luisa? Si se dan cuenta, uno nunca pregunta cuántos cuentos más que tiene María que Luisa, sino que uno, el más, lo separa del que, pero sigue siendo un problema de más que o problema de comparación. Pues estoy pidiendo o estoy comparando dos valores distintos, 58 y 39. Si yo hubiese preguntado al revés, en vez de decir cuántos cuentos más que tiene María que Luis, porque acá estoy viendo desde el mayor, que es María.
Por eso digo, ¿cuánto tiene más María que Luis? Yo podría haber preguntado al revés. Desde el menor, que es 39, Luis tiene 39, tiene menos. Por lo tanto, yo podría decir cuántos cuentos menos tiene Luis que María. Y sería exactamente la misma pregunta, pero enfocado desde, o partiendo desde el menor, que es Luis, que a diferencia de la pregunta que está acá, se partió del mayor, que era María. Eso quiero que entiendan. Yo sé que es complejo, es un problema de lenguaje, pero que es tan importante porque en las pruebas estandarizadas, lo que más preguntan a los estudiantes es sobre esto. ¿Y por qué? Porque normalmente los estudiantes cuando leen la palabra más, cuanto más, dicen hay que sumar. Y no es cierto. Cada vez que la pregunta cuánto más que o cuánto menos que esté como pregunta, como incógnita, siempre hay que restar. Por eso es muy importante que quede claro esto. ¿Por qué entonces pasa esto? Porque obviamente tenemos que María tiene 58 cuentos y Luis tiene menos, tiene 39. Entonces hay una comparación. Y cuando me preguntan cuál es esa diferencia, ¿cierto? ¿Cuánto más tiene María que Luis? O si lo pregunto desde Luis, ¿cuánto menos tiene Luis que María? Estoy preguntando por esta parte, lo que le falta. Entonces, sabemos todos los datos. Los cuentos que tiene María, pero también los que tiene Luis. Tenemos los dos datos. Nos falta saber esto, la diferencia. Y como hay diferencia, se resta. Uno siempre tiene más que el otro. O lo que es lo mismo, uno siempre tiene menos que el otro. Queremos comparar las cantidades para ver en cuánto es la diferencia. La diferencia es el trozo pintado en rojo. Para calcularlo, vemos lo que le falta a 39 para llegar a 58. Y eso es una resta por definición, obviamente. La definición de lo que le falta. Muy bien. Ponemos el número más grande siempre arriba y restamos. Siempre se parte para restar del número mayor y le quitamos el número menor. 58 menos 39 y eso me da 19. Entonces la solución o respuesta es que 19 cuentos tiene María más que Luis. También lo podríamos decir al revés, que Luis tiene 19 cuentos menos que María. Sería exactamente lo mismo. Ahora, otro caso. Patty tiene 4 muñecas. Lita tiene una muñeca menos que Patty. ¿Cuántas muñecas tiene Lita? En este caso, sé la cantidad de muñecas que tiene Patty. Y sé que es mayor. ¿Sé cuánto tiene Lita? No, porque esa es justamente la pregunta. ¿Cuántas muñecas tiene Lita? No lo sé. Lo que sí me dan en este caso es la diferencia. Me dan este dato. En el caso anterior no me lo daban. En este caso sí me lo dan. Me dice que tiene una muñeca menos que Patty. ¿Por qué dice menos que? Porque estamos hablando en referencia al menor. Por eso decimos menos que. Yo también podría decir al revés. Que Lita tiene, perdón dicho, Patty tiene una muñeca más que Lita. Estaría como referencia el caso de Patty. Sería lo mismo. Al fin de cuentas me están dando el dato de lo que le falta para igualar, para que sean iguales. ¿Cuánto falta para que sean iguales? Patty y Lita me dicen que uno, si hay uno que le falta a Lita para ser iguales. Entonces obviamente uno podría decir que Lita entonces le faltan, si acá son 4 y si acá hay uno, ¿cuánto falta aquí para que sean iguales? La respuesta sería 3. A lo que voy con este problema es que en este caso no me están preguntando cuál es la diferencia porque me lo dan, sino que la pregunta es cuánto es el valor de Lita en este caso. Muy bien. Entonces acá también tuvimos que restar a 4, le restamos 1 para saber el valor del otro. Ten en cuenta que la pregunta cambió. Entonces es importante tener claro eso. Porque ahí vamos a ver si tenemos que sumar o restar. Podríamos entonces resumir en que existen varias formas de hacer las preguntas de comparación. Por ejemplo, yo podría decir cuál es la cantidad, ¿cierto? Si uno tiene 8 y el otro tiene 5, siendo este el mayor, partiendo del mayor,
¿cuántos más tiene 8 que 5? ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sigue siendo una resta, a pesar que diga cuánto más, que eso sería obviamente 3. Pero miren cómo pregunté, ¿cuánto más tiene 8 que 5? 3. Lo puedo preguntar al revés, ¿cierto? Partiendo del menor. ¿Cuánto menos tiene 5 que 8? ¿Cuánto menos tiene 5 que 8? Ahí la respuesta sería también 3, que sigue siendo una recta, porque es la diferencia entre uno y el otro. Podríamos preguntar de otra manera. Por ejemplo, podríamos preguntar partiendo de acá. Tengo una cierta cantidad, ¿cierto? Que sé que es la mayor, que es más que el otro por 3, ¿cierto? Tengo una cierta cantidad que sumado 3 me da, si le sumara 3, tendría, perdón, que a 5 hay una cierta cantidad que son 3 más que 5. Ahí está la forma de decirlo. Tengo una cierta cantidad que es 3 más que 5. ¿Cuánto será esta cantidad? 8, porque 8, si a 5 le suma 3, me da justamente 8. Entonces tengo una cierta cantidad que es 3 veces, perdón, que es 3 más, que es 3 más que 5. 5 más 3, 8. Una pregunta un poco más difícil, ¿cierto? Acá, al revés, tengo una cierta cantidad que es menor en 3 que 8. En este caso sería 5, porque 5 es 3 menor, 3 cantidades menores que 8. Entonces la respuesta sería 5. Acá partimos del mayor. Tengo una cantidad que es 8, que es 3 veces más que la otra cantidad. ¿Qué cantidad será esta? 3, no, 3 veces no se dice. Son 3 cantidades más a diferenciar, porque veces es otra cosa. Tengo una cantidad que es 8, que tiene 3 más que el que está acá. ¿Ya? Ojo, me cuido mucho de las definiciones porque para evitar confusión, porque la palabra veces no se utiliza para la suma, se utiliza para la multiplicación. Pero sí la palabra más que y menos que es suma o es resta. Muy bien. En la mayoría de los casos es resta. Entonces acá 8 es un número que es 3 más que otro número. ¿Qué número será que sumándole 3 me da 8? 5. O al revés, 5 es una cantidad que es 3 menos que otra cantidad. ¿Qué cantidad será? 8, porque 5 es 3 menos, 3 cantidades menos que 8. Sí, yo sé que es un poco confuso, pero estas es las 6 maneras que se puede preguntar. No existen más. Muy bien. A ver, veámoslo con otros ejemplos de estas 6 formas de comparar. Por ejemplo, siempre los datos son uno que hay que compararlo, uno que es la referencia y tenemos la diferencia. Siempre son esos 3 datos. Así que los vemos aquí de nuevo. Uno que es la referencia, en este caso el más grande, uno que es lo que tenemos que comparar, que sería más pequeño, y la diferencia. La pregunta es, ¿dónde está la pregunta? La puedo hacer acá, sabiendo cuál es el mayor, puedo hacer preguntando cuál es el menor, o preguntando cuál es la diferencia, cuánto hay que tener para que sean iguales. Veamos. Un ejemplo de un tipo de conversión. Sabemos que son 6 tipos. Son 6 porque acá justamente están las 6 formas de poder preguntar. Acá lo vamos a ver. Comparación 1. La referencia es Dolly tiene 8 caramelos. La parte comparada sería Velvet tiene 13 caramelos. Si nos damos cuenta, nos están dando los datos de los dos. Ya eso ya me anticipa de que la pregunta va a tener que ver con la diferencia, porque ya tenemos los dos datos. ¿Cuántos caramelos más que Dolly tiene Velvet? Eso es del más que. ¿Por qué más que? Porque estoy partiendo del mayor, que es es cierto que Velvet tiene más, eh, que Dolly que tiene menos, que es 8. Por tanto, ¿cuántos caramelos más que Dolly tiene Velvet? Pude haber preguntado cuántos caramelos Velvet tiene más que Dolly, ¿cierto?
podría ser de esa manera también. Muy bien, entonces ahí vemos los datos, referencia comparada, ¿cierto? Y la pregunta sobre la diferencia. Vemos acá otra forma. Carlos tiene 15 figuritas y Lucho tiene 7 figuritas. Este es el mayor y este es el menor, ¿cierto? Ya sé que también la pregunta va a ser a la diferencia. ¿Cuánto le falta? ¿Cuántas figuritas menos que Carlos tiene Lucho? ¿Cierto? Partiendo de que, al menos que, estoy partiendo la pregunta desde el menor, ¿cierto? Que es Lucho, que tiene menos que Carlos. Diferencia. Pero a veces la pregunta no está en relación a cuánta es la diferencia, sino que está dentro de los datos. Por ejemplo acá, Iván tiene 12 años. Mía tiene 3 años más que Iván. Perdón, que Ivana. Ivana tiene 12 años y Mía tiene 3 años más que Ivana. Esa es la diferencia. No está como pregunta. Me están dando el valor de Ivana y me está dando que Mía tiene 3 años más que Ivana. 3 años más. Entonces significaría que sería mayor o menor que ella. Y obviamente, como no sé cuál es el valor de Mía, esa es la pregunta, que es la comparada. ¿Cuántos años tiene Mía? Entonces, si Ivana tiene 12 años y Mía tiene 3 años más que Ivana, significa que Mía es ya, el decir más que, me está diciendo que esta niña mía es mayor que Ivana. Por lo tanto, hay que sumarle a esos 12 años, hay que sumarle 3 años. Por tanto, Mía tendría 15 años. Muy bien. Otro ejemplo. Acá la referencia y la diferencia también están como datos y la comparada está como pregunta. Significa que Piero tiene 5 panes, Giovanni tiene 2 panes menos que Piero. ¿Te das cuenta? El menos que no está como pregunta, sino que está como dato. Y la pregunta obviamente será el valor del otro, ya que me dan el de Piero, que tiene 5 panes, no me dan cuánto tiene Giovanni, no, porque Giovanni no tiene 2 panes, tiene 2 panes menos que. Pues estas palabras son clave. El más que y menos que me hace que esté más atento a que puede equivocar, ¿no? Las preguntas más complejas que pueden existir. ¿Cuántos panes tiene Giovanni? Porque no lo sé, porque 2 panes no es lo que tiene, sino es 2 panes menos que. El menos que en este caso es porque estoy partiendo del menor, ¿cierto? Giovanni tiene 2 menos que. Por lo tanto, si tiene 2 panes menos que Piero, significa que tiene menos que Piero. Si Piero tiene 5 y este tiene 2 menos, habría que restar para saber cuánto tiene Giovanni. Giovanni en este caso tendría 5 menos 2, tendría 3 panes menos. O sea, perdón, tiene 2 panes menos. Significaría que Giovanni tiene 3 panes. Porque ahí podemos darnos cuenta que 5 tiene Piero y 3 tiene Giovanni. Sí, la diferencia entre ellos dos es 2. Porque le faltan 2 para que sean iguales. Comparación número 5. Otro ejemplo entonces. Acá tenemos que Percy tiene 28 soles. Este problema lo saqué de internet, es de Perú por lo visto. Entonces, tiene 28, en este caso serían 28 pesos para nosotros. Y la diferencia es que tiene 6 soles, en nuestro caso serían 6 pesos más que Nidia. Muy bien, se nota la diferencia. ¿Ya? ¿Cuántos soles o pesos en nuestro caso tiene Nidia? Muy bien, acá nos damos cuenta que nos dan también la diferencia y la pregunta está en relación a la referencia. En otras palabras, en relación al mayor, que me han dado el valor del menor, pues si tiene 28. Y Nidia tiene 6 más, por lo tanto no nos dicen cuánto tiene el mayor. Entonces, para saber cuánto tiene el mayor, si ya me dieron la diferencia y este tiene 28, habría que sumarle los 6. 28 más 6 me da 34. Entonces Nidia tendría 34. Están viendo el valor del mayor porque solamente tenía el valor del menor. Y han dado cuánto había que igualarlo, que eran 6. Y por último, el último
de comparación, tengo que Yola tiene 2 hermanos. Ella tiene, eh, ella tiene 4 hermanos menos que Norma. Ya me está diciendo que Yola tiene 4 hermanos menos que Norma. ¿Cuántos hermanos tiene Norma? Ya. Ahí vemos también que la diferencia está como dato y que me están pidiendo el valor de Norma. Para ello tengo que darme cuenta que tengo un dato. Yola tiene 2 hermanos. Ya sabemos que tiene 2 nomás. Pero ella tiene 4 hermanos menos que Norma. Significa que Norma tiene más, ¿cierto? Por lo tanto, habría que ver que 4 es la diferencia entre la mayor, que es Norma, ¿ya? Porque acá sale como menos que, porque estamos viéndolo en relación a la comparación de Yola, que tiene menos. Por lo tanto, acá no es que hay que restar, ¿cierto? Esto de menos que más que puede confundir, porque no significa suma ni resta, significa solamente comparación desde el punto de vista del mayor o del menor. Y me dice entonces que la diferencia es 4. Si Norma es la mayor, entonces tiene más hermanos, tiene mayor cantidad, y la otra tiene 2, la diferencia sería justamente la suma de 2 más 4, porque esa es la diferencia para que sean iguales. Entonces Norma tendría 6. Esto obviamente lo seguiremos trabajando en clase cuando volvamos a clase, porque yo sé que esta parte es más compleja. Y justamente las pruebas estandarizadas como el CINCE es lo que más preguntan, justamente porque sabe que es lo que más se equivocan los estudiantes. Pero no se preocupe que seguiremos trabajando en ello y se le entregará una guía para seguir reforzando en sus casas. Y por último, la situación de igualación, que es muy parecida a la de comparar, pero en este caso nos piden directamente la diferencia. Se refiere a aquellas situaciones en las que se requiere igualar una cantidad con otra, lo que se iguala y la referencia, ¿cierto? Esta parte nos piden justamente cómo hacer para igualarlo, qué cantidad hay que agregar para igualar. Expresión como igual o tantos como nos puede dar la respuesta del significado de igualar. Otras palabras serían las palabras claves, la palabra igual o tanto como. Por ejemplo, Isabel tiene 4 perros, Marieta tiene 8 perros. Nos dan los dos valores. ¿Cuánto necesita Isabel para tener igual que Marieta? Si se dan cuenta, este tipo de problemas son fáciles porque siempre nos van a dar los dos datos y siempre nos van a preguntar por la diferencia. Pero la diferencia al tema anterior es que en este caso siempre nos van a decir cuánto hay que igualar para que sean iguales. Si tengo 4 y el otro tiene 8, ¿cuánto falta para igualarlo? Me faltarían 4 más. Muy bien. Muy bien. En resumen, hemos visto 4 tipos de problemas. El de cambio, el de combinación, el de igualación y el de comparación. En el caso del cambio, es cuando una cantidad va a modificarse para menos o para más, y hay una cantidad final distinta. Por ejemplo, Carlos se llevó algunos libros y la repisa quedó así, ¿cierto? Acá habían 5 libros y ahora quedaron 2. ¿Cuántos libros se llevó Carlos? Ahí vemos que hubo una cantidad que cambió, en este caso se hizo menor. En el caso de la combinación, si juntamos los juguetes de la repisa con los 5 juguetes de la caja, ¿cuántos juguetes hay en total? Vemos que estamos viendo un tipo de juguetes de un lado de repisa y juego de la caja, y vemos que si sumamos las partes me dan el todo. En el caso de la igualación, ¿cuántos juguetes debe dejar Rosa para tener tantos como Juan? Obviamente estamos viendo cuánto faltaría para que sean iguales. Y en el caso de la comparación, ¿cuántas tortugas más hay dentro de la poza que afuera? El famoso más que, ¿cierto? ¿Cuánto más hay? Más. En compararnos del mayor con el menor, ¿cuánto más hay que el otro? Y esos serían los tipos de problemas que hemos estudiado. Muy bien. Y acá se dejan unos ejemplos. Por ejemplo, María tiene 5 cuadernos de color amarillo y 4 cuadernos de color verde. ¿Cuántos cuadernos tiene María? Este problema lo pueden hacer en casa. Le doy la pista. Es un problema de combinación. Porque tengo las dos partes, cuadernos de color amarillo y otra parte que es cuaderno de color verde. Siempre los atributos son distintos.
Y el todo es cuadernos en total. Por lo tanto, me están pidiendo el todo. Acá, Sandro tiene 2 lápices y Fabio tiene 4 más que. ¿Cuántos lápices tiene juntos los dos? Más que. Como dice más que, ya sabemos que es un problema de comparación. Por lo tanto, acá, ojo, si más que o al menos que está fuera de la pregunta o incógnita, hay que ver que Fabio no, la pregunta de Fabio no es que Fabio tiene 4, sino tiene 4 más que Sandro. Si tiene más que, significa que tiene más que Sandro. Por lo tanto, hay que sumarle 4 a los dos para saber cuánto tiene Fabio y al final sumar el total. Este sería ya un problema más complejo porque tenemos que hacer 2 operaciones para llegar al resultado. Elvis regala 3 canicas a Luis y 6 a Marco. ¿Cuántas canicas regaló en total? Acá vemos que también hay un problema de cambio porque vemos que tiene 3, regala 3 de su cantidad, que no sabíamos cantidad inicial, y después regala 6. ¿Cuántas canicas regala en total? ¿Cierto? Ahí vemos que regaló una cantidad, después regaló otra cantidad. ¿Cuánto habrá regalado en total? Ya el total me avisa cuánto es la cantidad final del regalo. ¿Cierto? Cantidad inicial, cantidad final. Acá, de las 9 mariposas que vio Olga, 5 eran amarillas. ¿Cuántas mariposas son de otro color? Problema de combinación. Tengo un todo que es 9 mariposas, vio 5 amarillas. ¿Cuántas serían las de otro color? La otra parte, el todo y las partes. Problema de combinación. Diego tiene 8 años. ¿Cuántos años tenía hace 3 años? Como acá, como es un solo atributo, que son años, vemos que Diego tiene 8. Es decir, eso es la cantidad final. ¿Cuánto será la cantidad inicial si esto pasó hace 3 años? O sea, había un cambio de 3 años. ¿Cuál sería la cantidad inicial? Problema de cambio. Por último, de las 6 manzanas que tenía Elian, comió primero una y luego 2. ¿Cuántas manzanas le quedan? ¿Cierto? Acá también un problema de cambio porque tenía 6 manzanas, la cantidad inicial. En el transcurso comió una, después 2. O sea, al fin de cuentas comió 3 manzanas. ¿Cuántos quedarán ahora? ¿Cuánto sería la cantidad final? Problema de cambio. Se lo dejo para que puedan trabajar en casa. Y eso sería por ahora. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Cualquier cosa, ya saben, pueden preguntarme vía WhatsApp. Cuídense.